Hola capitán, buenas tardes. Por medio de este video, permítame hacerle una explicación un poquito más extensa de cuándo se utiliza una bolsa para empacar alimentos al alto vacío y cuándo se utiliza de manera general una lata para envasar alimentos. Entonces vamos a partir de los términos más simples para la conservación de cosas orgánicas. Entonces, número uno, vamos a decir que los elementos necesarios para que exista vida en un entorno natural, requerimos sol o luz, requerimos humedad y requerimos oxígeno. Con estos tres elementos se crea la vida, desde un elemento orgánico muy simple como pudiera ser un germen o una bacteria, hasta un organismo un poco más complejo como podría ser un bichito o ya un ser humano. Entonces, ¿por qué hacemos este comentario? Porque lo que nosotros debemos de procurar, o el objetivo de lo que le voy a explicar ahorita, son todos los métodos existentes o los más comunes o los de más fácil acceso para que la vida no crezca o no se genere en sus alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que no crezcan colonias de gérmenes, de bacterias, que se echa a perder su comida, o que en definitiva se aumente lo más posible la vida útil de su producto para la aplicación que usted requiere. Entonces vamos a partir con dos ejemplos. Tenemos aquí un alimento que se llama chilorio y tenemos aquí del lado izquierdo otro alimento que son elotes dorados. ¿Por qué partimos con este ejemplo? Porque bueno, tenemos aquí del lado izquierdo unos elotes. Estos elotes, si nosotros los abrimos, vamos a analizar cómo está físicamente. Tenemos adentro las verduras y dentro y con las verduras tenemos este caldillo. Este caldillo no es agüita nada más, sino es una salmuera. Esta salmuera no es otra cosa más que agua con un componente químico para que hace que se mantengan hidratados perfectamente los granos y que la vida útil de estos granitos pues se incremente. Tenemos aquí en el lado izquierdo este producto que se llama chilorio. Vamos a analizar cómo es su composición física. Esto es un compuesto de carne con una salsa y prácticamente está listo para comerse. Posteriormente tenemos aquí atún y de este lado una cerveza. ¿Qué tienen todos estos alimentos en común? De que bueno, todos son alimentos de que se pueden, en el caso de las verduras, perder la frescura en pocos minutos. En el caso de la cerveza, todos sus lúpulos se pueden echar a perder más fácilmente y tienen que estar almacenados por medio de una lata para que uno, no les dé el aire, dos, no les dé la luz solar y tres, no tengan calor del exterior. Tenemos estos dos elementos. El tercero, la carne. ¿A qué voy con todo esto? Todos estos tres productos o estos cuatro que estoy mostrando aquí, incluyendo el atún, tienen un proceso industrial. Cada uno es envasado de manera distinta. Los granos de elote son metidos aquí crudos, literal crudos, aquí en la lata, es decir, mejor dicho, son cocinados dentro de la lata, se meten frescos, se les pone una salmuera, se tapa y finalmente lo que hace la costeña, cocina todos los granitos que vemos aquí dentro de la lata. Aquí en el caso número 2, la cerveza ya está procesada, es decir, pasa por un proceso de fermentación que a su vez se eleva a una temperatura determinada, después se llena la lata vacía y finalmente le ponen la tapa, se cierra y está lista para transportarse. Caso número 3, tenemos aquí el chilorio. Este alimento está precocido, es decir, no está totalmente cocido, se ingresa en la lata, se cierra,
Posteriormente pasa a un proceso de cocinado. Este proceso de cocinado no es otra cosa más que ya la lata esté totalmente llena y cerrada, se mete a baño María a 200 grados en unas cámaras muy grandes de cocción, y al final ya sale lista para poner la etiqueta y que se vaya al mercado. Y finalmente, número 3, el atún. Tanto el atún como las sardinas se mete, una máquina los mete de manera automática en las latitas, les pone su salmuera. Todo esto en estado crudo, se tapa y finalmente se cuece. Entonces tenemos aquí 4 ejemplos, que esto se mete crudo, esto se mete cocido, esto se mete semi cocido y esto se mete totalmente crudo. Repito, esto se ingresa a la lata crudo, cocido, semi cocido y crudo. Entonces, partiendo de este punto, ya es lo que usted quisiera envasar. Si son vegetales, pues bueno, se sugiere que pudiera ser en este caso crudos. Si no tiene el sistema de baño María, en términos así muy simples para que usted lo entienda, si no tiene ese sistema, pues bueno, se pueden meter totalmente cocidos. Se meten con una salmuera, se tapan y esto ya lleva a todos los elementos necesarios para que su vida útil sea muy larga. Este no es su caso de proceso de cerveza. Este quizás sí es su caso. Tenemos aquí carne, es carne procesada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos para su aplicación o qué es lo que usted requiere? Número 1, que usted tenga ya un guisado hecho. Ese guisado que tenga una composición total se meta en las latas, finalmente se cierren y se lleven con los usuarios. Tenemos este caso del atún. No es su caso o no es recomendable envasar lo que son pescado o mariscos. ¿Por qué? Porque eso requiere otros términos, o el proceso de la carne, el proceso de tratado de la carne es un poquito más complicado. Entonces vamos a eliminar estos dos elementos aquí del listado y vamos a centrarnos en estos dos. ¿Cuál es la alimentación básica? Bueno, las verduras que nos dan las vitaminas. Posteriormente tenemos la carne que nos da las proteínas y que a su vez es lo que nos da la energía necesaria para poder funcionar en el día. Si ustedes quisieran envasar tanto un guisado basado en carne o vegetales, de este lado los vegetales no tenemos problema alguno, se pueden poner incluso ya cocidos dentro de la lata con una pequeña salmuera, se cierran y pueden mantenerse por lo menos 15 días. Tenemos aquí la carne, que esto lleva un proceso un poquito diferente. ¿En qué radica la diferencia? En de que, bueno, debemos de tener el guisado. Ese guisado de preferencia ya debe estar perfectamente cocido, perfectamente enfriado o prácticamente llegado al punto más bajo de temperatura, y posteriormente se envasa. ¿Por qué este tipo de alimentos van enlatados? ¿Por qué no es común encontrarlos empaquetados al alto vacío? Si usted se da vuelta a cualquier supermercado, a la Comercial, a Soriana, al Walmart, al Costco, a la tienda que usted guste y mande, es complicado encontrar tanto verduras como carnes empacadas en bolsas al alto vacío. Y le voy a explicar cuál es la diferencia. La diferencia radica en esto. Esta es una lata vacía. Esta lata vacía se le puede poner aquí el alimento, posteriormente se le coloca una tapa, una máquina después hace un proceso de sellado y queda perfectamente hermético. ¿Cuál es el punto de éxito de los alimentos conservados en latas? De que simple y sencillamente el entorno, es decir, el espacio que está dentro de la lata está controlado, no le entra la luz, no le entra el aire, no hay nada, o es muy complicado que algo físico dañe la protección. Es decir, si nosotros agarramos un alfiler, pues jamás vamos a poder perforar una lata. Si la podremos dañar, si se cae con mucha violencia, si agarramos algún artefacto y de manera, y si a propósito nosotros dañamos el envase. Entonces, el éxito de los alimentos envasados en lata es esto, de que el medio de protección es muy sólido. En este caso en particular, tanto los vegetales como la carne, o como usted ya sabe, a lo mejor como los chiles que tenemos aquí,
siempre se envasan en una lata. No es nada más una coincidencia de que lleven muchísimos años, un ejemplo, la Costeña envasando en ese envase y que no haya hecho alguna modificación en cuanto a su proceso. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un medio de envasado totalmente confiable, relativamente barato y eso sí, muy eficiente. Para que ustedes tengan, bueno, una idea de, bueno, y en qué casos si se compra una lata o es recomendable envasar un alimento en una lata y cuándo envasarlo en una bolsa al alto vacío. Ahí viene, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos una lata. Las latas, cuando son nuevas, tienen un pigmento como este que es de color blanco, o bien hay otras que son de un color más claro, que es color ámbar. Cuando el alimento que se va a envasar es ácido, pongo un ejemplo muy simple como el limón, tiene que ir la lata con esta protección o con este barniz que es de grado alimenticio, es decir, que no hay problema que se ponga el producto aquí porque no reacciona, es decir, no descompone las moléculas del fierro. Repito, las latas que tienen este recubrimiento de color blanco son para envasar cosas ácidas. Caso contrario, cuando vamos a envasar alimentos que no son ácidos, se utiliza una lata que no tiene ese barniz. Entonces, el maíz tiene cierto grado de acidez, por eso tenemos una lata con ese color blanco. Y el chilorio químicamente no tiene esa característica ácida. Tenemos una lata color ámbar, es decir, sin el pigmento. Hacemos un resumen. Las latas que tienen el recubrimiento son para envasar cosas ácidas. Las que no tienen ese recubrimiento son para envasar cosas alcalinas o cosas no agresivas. Quizás ahorita se pregunta, bueno, y si yo quisiera enlatar comida, ¿necesito comprar latas con recubrimiento para cosas ácidas y latas sin recubrimiento para cosas alcalinas? La respuesta es no. Recomendamos o sugerimos a casi todos los clientes de que se compren puras latas de este tipo y no importa que metan un producto que no sea ácido. El costo entre una lata con el recubrimiento y una que no tiene es realmente ínfimo. Es decir, no vale más la pena invertirle en puras de estas latas porque usted ya tiene la certeza que lo que le meta le va a servir y pues bueno, no cuestan muchísimo más caras estas respecto a las que no tienen ese acabado. Tenemos aquí otro ejemplo, que son los frijoles de la Costeña. Si nosotros abrimos la lata, se podrá tener una idea un poquito más clara de cuál es la consistencia del producto, si es ácido o es alcalino. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cuándo sí se envasa en una bolsa al alto vacío y cuándo no? Aquí tenemos un poco de jamón. Esto lo envasamos hace aproximadamente como un año. No lleva refrigeración. Voy a acercarlo aquí a la cámara para que se vea que tienen unos puntos azulosos. Esto ha estado aquí a la exposición directa al ambiente de nuestra tienda, es decir, no lo hemos metido ni al congelador ni al refrigerador, tampoco le ha dado el sol, pero no ha estado en las mejores condiciones. Quiero que vean que físicamente, vamos a decir que en términos muy generales se ve bien, no hay moho, no tiene esos pelitos que aparecen cuando el producto tiene cierto grado de humedad. Es decir, se empacó perfectamente al alto vacío. Cuando se empaca al alto vacío no se va el 100% de las partículas de aire, es decir, se va a una proporción muy alta, pero no el 100%. Y quiero que vean esto. Se empaca al alto vacío, número 1, cuando el producto que usted va a envasar, en este caso es el jamón, pudiera ser queso, pudiera ser cualquier embutido, usted quiere mantener su frescura y lo va a refrigerar. Es decir, si usted envasara jamón y si usted lo quisiera vender, pues bueno, no hay problema si lo mete a la camioneta, si lo transporta, realmente no pasa nada, se conserva bien. Pero de ahí
a que se pueda pasar más de una semana o 15 días sin refrigeración, ahí sí hay una diferencia. Tenemos aquí otro ejemplo, que este es atún empacado al alto vacío, que este tiene un procesado diferente, es decir, tiene el atún, tiene una salmuera, aquí ya lo envasaron totalmente cocido y finalmente lo sellaron. ¿Cuál es el acabado final de un producto envasado al alto vacío? Esto que tenemos aquí es franela, como con la cual se limpia el coche. Tiene una consistencia muy flexible. Cuando nosotros envasamos cualquier alimento, cualquiera que sea al alto vacío, se torna más rígido. En este caso nosotros hicimos una prueba de envasar franela al alto vacío, nada más para que se pudiera ver de manera física que prácticamente cualquier cosa se puede envasar, asimismo sea una cosa inerte, y que la consistencia final del producto es así, rígida. Lo mismo acontece con ustedes. Si ustedes quieren envasar alimentos, sí está bien una bolsa de empacado al alto vacío, pero siempre y cuando el alimento o se vaya a consumir relativamente rápido, o número 2, cuando las condiciones de transporte o de manejo sean las idóneas. Voy a poner otro ejemplo muy claro, y no sé si alguna vez a usted le ha pasado o conoce a alguna persona que le haya acontecido. Si usted va a la calle y ve un puesto de esos ambulantes o semifijos que venden tortas, en esas que le ponen jamón, pierna, salchicha o milanesa, ustedes se podrán ver que tienen un ejemplo, los paquetes de jamón o de salchicha, así, sin refrigeración, puestos prácticamente al ambiente. Obviamente no les da el sol, pero no tienen un sistema de refrigeración o de conservación. Si también usted ha tenido la desfortuna de enfermarse en alguna ocasión cuando va a comer una torta, no es porque, muchas veces sí las condiciones higiénicas no son correctas, ¿no? Pero también lo que pasa es de que los alimentos, en este caso que están empacados en esos sistemas, si no están refrigerados, se empiezan a generar gérmenes y bacterias sobre la superficie. ¿Cuál es el pro y cuál es el contra de ese tipo de sistemas? Vamos a suponer, si ustedes quisieran llevar jamón o salchichas, quizás no pasaría mucho si pasara un día o 2 días sin refrigeración, pero ya después de una semana, sin duda alguna, lo que ustedes llevan, aunque físicamente pareciera que estuviera bien, como en este caso el jamón, es muy probable que de manera interna, de manera celular, sí se esté echando a perder la comida. Entonces, lo recomendable para llevar cárnicos son las latas. Una opción para llevar caldillos, concentrados, cremas, sazonadores o cualquier cosa que no se echa a perder tan fácilmente, es decir, como nueces, pasas o alguno de esos elementos, sí se envasa al alto vacío. Entonces yo pongo aquí en contexto esas dos cosas. ¿Alguna vez ha visto empacado al alto vacío jamón al diablo o paté? Realmente no. Para envasar ese tipo de cárnicos, cuando se van a utilizar dentro de mucho tiempo, se tiene que envasar forzosamente en lata. También, si usted dijera, ¿puedo envasar vegetales al alto vacío? La respuesta es sí, pero todo depende de cuándo se use. Si es menor o igual a 3 días, se puede envasar en una bolsa. Si es mayor a ese periodo, a fuerzas se le tiene que dar otro proceso y envasarlos en una lata. Entonces, hasta aquí, este es el primer video. Por favor, ponga atención en el siguiente link que le vamos a mandar. Vamos a hacer una segunda parte de esto. Voy a seguir dándole unos ejemplos más claros de ahora de qué tipo de conservadores se le puede poner, cuánto cuestan, cómo se dosifican. Y para que usted tenga las dos directrices: cuándo utilizar correctamente una empacadora al alto vacío, cuándo una enlatadora, y usted pueda tomar una decisión, ahora sí con conocimiento de los mecanismos existentes adecuados para el procesamiento de alimentos, y tome una decisión adecuada. Por favor, ponga atención al siguiente video que le mostramos en el siguiente link.